Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad de Space Connect? Bienvenidos a un episodio más de Conectados, historias que conectan. El podcast en donde explicamos, donde les contamos, donde conocemos historias de inmigrantes como usted, como yo, que han tenido un recorrido no tan fácil o fácil en este país y que también han hecho un aporte a la comunidad. ¿Y quién mejor que Marisol González, mi invitada del día de hoy, para hablar acerca de esta trayectoria, de este camino que a veces no es tan derecho como te lo cuentan, no es una escalera que sigues un paso, dos, tres y llegas al final, sino es un poquito más escabroso. Pero también hay una historia detrás de todo eso. Marisol, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Abraham y gracias Space Connect para abrir estas sesiones donde nos podemos conectar con la comunidad y ayudar en lo posible a otros que están recorriendo el camino que nosotros ya llevamos muchos años recorriendo. Esa es tu misión y ha venido siendo tu misión siempre el facilitar el camino a los que vienen detrás de ti. Pero ¿cómo comenzaste? ¿Cómo comenzó Marisol González en esa trayectoria de vida, de negocios y de viajes sobre todo? Porque sé que has viajado por muchos lugares en el mundo gracias al trabajo de tu esposo. Bueno, mi historia comienza hace muchos años, no digo cuántos, en Venezuela. Siempre interesada desde que era muy jovencita, desde que estaba en high school, por lo que sucedía en la comunidad. Gracias a Dios tuve una vida muy bendecida con una familia que nos apoyó, que todavía es una familia que los que quedamos se ayudan, pero en nuestros países, como todos sabemos, hay muchísimas necesidades y era muy importante saber que había eso más allá del día a día. Y en particular en mi caso, mi papá era una persona muy enfocada también en la comunidad, aparte de su trabajo, y instauró eso en nosotros. Así que desde muy jovencita empecé a estar involucrada con el Hospital Ortopédico Infantil, con viajes de misiones, y cuando me gradué de la universidad y salí de Venezuela, me tocó viajar por muchas partes del mundo, pero no solamente viajar para conocer, sino mudarme por el trabajo de mi esposo, que trabajaba siempre para compañías multinacionales. Entonces nos tocó vivir en muchas partes de los Estados Unidos, en las Filipinas, en México, en España, en Brasil. Así que esa experiencia también me marcó y me ayudó a crecer personalmente, porque esas circunstancias de mudarse no me permitían trabajar, porque yo no tenía visas de trabajo en los países, sino era como acompañante, y siempre pensé que no me podía simplemente quedar en la casa. Yo soy como demasiado inquieta, no me puedo, hasta el sol de hoy, no me podía simplemente quedar en una vida social, y siempre buscaba en cada país qué organizaciones había para conectarme con esa comunidad y con esas necesidades. Y eventualmente, después de muchos viajes y de muchas ciudades, terminamos aquí en Florida. Esta última vez ya llevamos 19 años aquí y nos conectamos con una organización en esa época que se llamaba Networking Hispanos, corrida por Emma del Real, una tremenda, un role model. Hoy Emma es una persona que a mucho orgullo lo dice, está en sus 80 y sigue ayudando a la comunidad hispana. Esa organización eventualmente terminó, pero siempre quedó ese vacío de lo que esa organización traía, esa conexión, ese factor humano, porque hay una cosa que es ayudar, que también lo hacemos a nivel de empresariado, del negocio, pero no podemos olvidar la parte humana, especialmente cuando tú eres un inmigrante, cuando estás solo, al principio te sientes muy solo, cuando estás en una cultura totalmente diferente y cuando tienes ese peso económico, cultural en tus hombros.
Entonces, a raíz de eso, hablando con Yulimar Trombo, que es la cofundadora de la organización Hispanic Entrepreneur Initiative, estuvimos analizando cómo volver a revivir en cierta forma. Hablamos con Emma, Emma no podía tomar cargo de otra organización y dijimos qué se aprendió a través de todos estos años. Bueno, como dije, hay una necesidad muy grande de orientar a las personas porque el hispano es emprendedor en este país por naturaleza. Venimos de nuestro país, quizás es difícil con el inglés encontrar trabajo, todos venimos con nuestros ahorros y normalmente el emprendimiento es la primera opción. Entonces decidimos crear una organización que viera esa parte de ayudar al empresario a crecer, pero también que les ofreciera un espacio humano donde se sintieran seguros, donde se sintieran apoyados y se creara ese ecosistema, y así estamos sentados hoy en día con Space Connect, es parte de ese ecosistema de apoyo, gente que se alinea en los valores y en los propósitos, y así terminamos. Haciendo conexiones, que es lo mismo que estamos tratando de hacer aquí en este segmento y en Space Connect, y es lo que tú has venido haciendo también a lo largo de todo este tiempo. ¿Por qué o de dónde surge ese instinto tuyo de precisamente de conectar, de ayudar a las personas y de ser también un instrumento de ayuda, de cambio? Yo pienso que, como dije, todas las experiencias te van enseñando, las buenas, las malas, que es lo importante, aprender y crecer de ellas. Y en todos los países que estuve, de una manera u otra, la problemática social que encontré, desde tráfico de niños y mujeres en las Filipinas, con organizaciones con las que estuvimos involucrados, hasta en Suiza, trabajando con Fairtrade, con las mujeres de India, había algo en común: la necesidad de educarse, educar, y sobre todo lo veía del lado de las mujeres. Yo pienso que la educación te da libertad financiera, te da la posibilidad de valerte por ti misma y le da un mejor futuro a tus hijos y ayuda a romper esa pobreza generacional que ves. Entonces, siempre sentí que cualquier tipo de organización en la que me involucraba, y hubo algunas totalmente culturales, como el Museo de los Niños de Boca Ratón, que fue una de las experiencias más hermosas en mi vida por varios años, o el YMCA por 7 años. Pero siempre algo que primero tuviera impacto, pero también que tocara esa parte de educación. Y para mí, el ayudar a nuestros empresarios en general, pero 98% de ellos son mujeres. Sí. Desde las más jovencitas hasta las mayores, que tenemos empresarias de 72 años que están empezando de nuevo en este país, ayudarlas en ese camino, educarlas, facilitarles eso. No solamente las estamos ayudando a ellas, estamos ayudando a las próximas generaciones, porque estas mujeres son factores de cambio cada una. Y de ahí es mi pasión. Me llama la atención este número que comentaste en la escala de Hay, pero yo creo que es una realidad el que las mujeres son más propensas a unirse, a recibir consejo, a apoyarse. En cambio, los hombres somos más competitivos, digámoslo así, si pudiera ponerse ese ejemplo, ¿no? De unión. Yo creo que es más fácil unificar un grupo de mujeres y que se organicen a un grupo de hombres, y tal vez eso es lo que nos está fallando, ese concepto de hombre-mujer, ¿no? En lugar de vernos como iguales, digámoslo así. ¿Piensas que todavía hay camino por recorrer? Tú que eres mujer, emprendedora, empresaria, líder de una organización que está creciendo muchísimo, que como es Hay, en relación a esto, en relación a la conexión entre hombres y mujeres empresarialmente y el apoyo mutuo. Sí, creo que hay camino que recorrer, y parte de ese camino es todavía cultura. Muchas de nuestras empresarias empezaron sus negocios, sus emprendimientos a raíz de la pandemia.
todo el mundo se fue a la casa, pero obviamente la que se quedó con los niños, by default, asumiendo, fue la mujer. Muchas de ellas se dieron cuenta que en este país, por ejemplo, todo lo que es el sistema de cuidado de niños de daycare es extremadamente costoso y a veces es más fácil tener tu emprendimiento propio y poder tener el bebé en la casa. Muchas cosas, pero que podría tomarse como hombre o mujer, pero culturalmente la mujer tiene esa responsabilidad. Exacto. Entonces, por allí hay camino que recorrer, y el otro camino que recorrer, como decimos, es a nivel de la diferencia entre un empresario hombre y una empresaria mujer. Lo mismo que digo de las horas. Ser empresario lleva demasiadas horas. Es un camino muy pesado. No hay 8 a 4 ni 9 a 5, olvídate. Para crecer tienes que establecer conexiones, tienes que ir a eventos de networking, tienes que poner tu cara ahí afuera, y obviamente se espera que la mujer esté en la casa, que la mujer llegue a la hora, que el niño tiene que hacer la tarea. De hecho, nosotros tenemos un programa para mujeres que no es de entrenamiento, es un programa que ve la mujer como holísticamente, que se llama 100 sombreros. Porque ¿qué pasa al final? ¿Quién lleva los 100 sombreros en la casa? Las mujeres. Trabajamos, somos esposas, tenemos niños, manejamos, somos médicos, somos enfermeras, somos psicólogos. Entonces, sí hay todavía un camino. Trabajar con los hombres en cuanto a que ayuda a tu compañera, son iguales. No hay nada de diferencia si tú te quedas en la casa y tomas cargo del niño. Sí. No hay vergüenza en eso. Y yo creo que la nueva generación está preparándose mucho más para eso. Es una generación hermosa, es una generación que tiene otras ideas, que no va solamente por el dinero, sino por el cambio, por la satisfacción y el crecimiento personal. Y yo tengo mucha esperanza por el futuro de nuestros hispanos con esta nueva generación que está surgiendo. Sí, sin lugar a dudas también COVID transformó muchos estos roles, ¿no? Y también la forma de trabajar, de emprender, y fue un estímulo, digámoslo así, a la creatividad empresarial, porque el que no se renovó, pues murió. Y qué tan importante también es este proceso de renovarse o morir en el intento de no fallar, o fallé y ya no me levanté. Claro, yo creo que todo comienza con mindset. Siempre hablamos de eso, Abraham. Y tenemos que saber que no importa que sea 1000 veces, no importa la edad que tengas. Como dije, tenemos una empresaria a la cual admiro muchísimo, que hoy en día tiene 72 años y empezó su negocio hace como 3 años, y tiene la energía, la pasión de alguien muchísimo más joven, pero es una persona que ha aprendido. No fue su primer emprendimiento, era una persona que era abogado en Venezuela y aquí tuvo que hacer lo que tuviera que hacer. Todos tenemos que saber que tenemos que tratar, que tenemos que crecer y que no tenemos que tener vergüenza de pedir ayuda. Exactamente. Y eso también nos da a nosotros mucha vergüenza. ¿Qué van a decir si yo estoy pidiendo ayuda? No es pedir ayuda, es utilizar los recursos que existen en este momento. Recursos que ya están, programas que ya están, sacarle provecho. 2 preguntas que siempre hago a mis invitados: ¿qué ha sido lo más complicado que has enfrentado? No solamente en Estados Unidos, porque pues eres ciudadana del mundo, en cualquier parte, y tienes historias, me imagino, muy fuertes también que contar. ¿Qué es lo más complicado que has visto o que has enfrentado? Algo que te va a parecer un poco extraño es que creo que lo más complicado estaba dentro de mí misma. El sentido de miedo, de pensar, tener ese síndrome de impostor, de no soy suficientemente buena, hay gente que lo hace mejor, hay gente, ¿qué tal mi acento? Que no me van a entender. Y llegó un día en que descubrí que la que estaba levantando esas paredes alrededor era yo misma. Y decidir, esto que estoy haciendo hoy, no se imaginan lo incómodo que es para mí la cámara, porque no estoy acostumbrado, y muchas personas de mi generación no lo están.
pero es decir, ¿sabes qué? Lo acabas de decir, es innovarse e ir hacia adelante o morir en el intento. Así que ese día que tomé la decisión de que no voy a seguir construyendo paredes, ese día cambió todo. Es como aventarse al agua, ¿no? Si no nadas o no aprendes a nadar, te ahogas. Exacto, Es pero tu si te decisión. quedas en la orilla, pierdes esa experiencia Exactamente. magnífica Exactamente. del agua. Lo más bonito o lo más placentero que has tenido en tu trayectoria. Yo creo que lo más placentero ha sido la gente. Hemos encontrado, obviamente, ciertas personas difíciles, pero en general el ver que no importa de dónde tú seas, de culturas absolutamente diferentes, todos somos personas, todos somos humanos y ese factor nos une y hemos encontrado gente maravillosa que nos ha dejado a mí y a mi familia experiencias, aprendizaje, así que yo creo que yo naturalmente soy una persona que me encanta la gente y lo he disfrutado muchísimo y muy agradecida a Dios por esa oportunidad. Antes de cerrar, quiero hacerte el cuestionario de Conectados. Producción. Le tengo miedo a ese cuestionario. Esto es lo primero que se te venga a la mente si yo después de que te haga la pregunta, ¿ok? Comenzamos. ¿Viajar en avión o en tren? En avión. ¿Vino o tequila? Tequila. ¿Montaña o playa? Playa. ¿Frío o calor? Calor. ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. ¿Dormir o comer? Dormir. ¿Libros o películas? Los dos, pero películas es mi pasión. ¿Cocinar o restaurante? Restaurantes. ¿Tacos o arepas? Tacos. Interesante. Si tienes un personaje favorito, por ejemplo, de comiquitas, de caricaturas, ¿cuál es tu personaje animado favorito? Y si él o ella fuera emprendedora, ¿qué es lo que haría? Pedro Picapiedra. Ok. Y si fuera emprendedor, tendría que aprender a manejar ese carácter y aprender a manejar al personal de otra manera. ¿Pero a qué se dedicaría? ¿Qué emprendimiento tuviera Pedro Picapiedra? Probablemente una compañía de construcción, pero la corriera él. Exactamente. Excelente. Quiero terminar como siempre lo hacemos, con un tip, y es algo que has trabajado tú también mucho durante todos estos años, porque uno hace un camino, uno ya ha atravesado por esos tropiezos, no ha aprendido, y no es justo que nos quedemos con esa información. Un consejo que le des a las personas que están en ese momento subiendo ese escalón, tropezándose y considerando su emprendimiento, su desarrollo, para que continúen adelante. Yo pienso que el mayor aprendizaje es entender que no tienes que hacer las cosas solo o sola, que todo en esta vida son relaciones, pero entender relaciones a largo plazo, no transacciones económicas, relaciones donde te preocupas por la persona se preocupa por ti y nadie nació aprendido, no importa la edad que tengas. Todos necesitamos un mentor. Yo tengo mentores a quienes admiro muchísimo y a quienes todavía llamo. Así que hay mucha gente dispuesta a darle su tiempo y a darle su conocimiento. Búsquense un mentor. Aquí estamos todos a la orden para cuando lo necesiten. Y si lo andan buscando, Hey es el mejor recurso que ustedes pueden encontrar para tener esa guía en este mundo tan complicado muchas veces, pero que no tiene que ser así de complicado si se acerca a las organizaciones el recurso que se necesita como Hey. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por tu trayectoria y por estar aquí. Gracias, Abraham. Gracias, Space Connect. Y a todos ustedes también, gracias. Nos vemos en la siguiente entrega de Conectados, historias que conectan. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo estás? 1, 2, 3.